duda que en casa tenemos. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Ramiro. Muy buenos días, ciudadanos del mundo. Nuevamente aquí en este segmento de salud mental para poder reflexionar juntos sobre la importancia que tiene el estado anímico, emocional, la actitud para la vida que debemos poner en el día a día, en momento a momento, con las circunstancias que nos toquen, porque en las buenas somos todos buenos, ¿no es cierto? Ahora, en los momentos difíciles donde ven realmente el temperamento, el carácter que hemos estado forjando desde la niñez. Y eso es también importante tenerlo presente. Las situaciones que pasan en la familia, como, bueno, anteriormente lo hemos venido conversando, no es fácil de una u otra forma llegar a tu hijo y verificar qué realmente pasa. Veíamos hoy día una noticia bastante lamentable, joven de Cielito Lindo, que se quita la vida. Pero también las personas adultas, porque ya hablábamos de aproximadamente 39 años, según la mente no me traiciona, la nota que leíamos, de una persona que también se quita la vida en el Atún Calderón. Entonces, estos acontecimientos nos vienen sorprendiendo día a día y uno luego se sorprende. ¿Por qué razón? Porque está bien en los jóvenes, digo, no, de pronto algo amoroso. O no justificamos tampoco el hecho de que ya un adulto, por más problemas que tenga, pero el comportamiento, ¿por qué así? O sea, ¿por qué tomar esa decisión si hay otra salida? Eso lo dice uno, claramente de pronto porque no tiene ese problema. No conocemos realmente cuál sería el comportamiento cuando ya el nivel de depresión te trata de ganar. Así es, y no es una cosa que uno se despierte una mañana y dice, ya, listo, quiero terminar con esto porque no me parece. Esto es un proceso, y es un proceso que lleva a veces años. No es algo que deviene incluso porque uno pueda perder un empleo o tener algún tipo de incidente que nos moviliza en la vida. ¿Está relacionado con la depresión? Sí, está relacionado también con la depresión, que son estados de ánimo que nos vienen embargando desde la niñez. Porque tenemos que tener en cuenta que la tristeza, el miedo a la soledad, es algo que nos embarga desde la propia niñez, porque no estamos acostumbrados a estar solos, nos embarga esa sensación de desconfianza, inseguridad, porque estamos muy dependientes emocionalmente de nuestra mamá o de nuestro papá, de ese entorno. Entonces, esa dificultad de poder desenvolvernos solos en algún momento va a terminar siendo crisis. Entonces, el miedo a la soledad es un tema que vamos a tratar porque es fundamental de entender de que está siempre detrás de esta cuestión de el desasosiego que tenemos algunas personas cuando nos deprimimos porque no encontramos o no nos sentimos a gusto o perdimos a alguien, y eso va causando entonces un desmedro de pronto en esa conexión con la vida. Pero ¿cómo estábamos antes conectados con la vida? Entonces, ese fortalecimiento del carácter y de la personalidad es algo que es esencial, vuelvo a decir, desde la niñez. Que los padres sepamos estimular y motivar para que nuestros niños aprendan a conectarse y a desenvolverse con total soltura, libertad. Y si se tropiezan, que se levanten, que tengan la actitud como para poder sobreponerse y salir adelante, porque si están siempre esperando que venga mamá a socorrerles, van a estar en esa dependencia emocional que van a estar demandando continuamente. Entonces, la sobreprotección no es favorable en el desarrollo del ser humano, es lo que logro entender. Hablábamos del apego, que es fundamental en el primer año de vida. Un bebé sin esa atención de 24/7 se muere. Se muere de hambre. Porque no puede valerse por sí solo en nada. Definitivamente. Ni siquiera para pedir sus alimentos, en eso estamos claros. Es que el ser humano es el único animal que viene a este mundo, vamos a decir, en el parto, incompleto. No nos podemos poner de pie. La mayoría de los animales sí lo pueden hacer, ya empiezan a desplegarse poco a poco. El ser humano necesita completarse 12 meses después del parto. Entonces estamos indefensos, totalmente vulnerables. Y después del año que ya podemos caminar y movernos, empezar a hacer una aprensión fina,
tenemos que empezar a tener seguridad en ese movimiento que hasta entonces solo mirábamos, observábamos, contemplábamos. Y también empezamos a acceder al lenguaje, al mundo simbólico, que eso es un tema también muy importante porque hace a esa construcción del aparato psíquico de nuestra mente como de nuestro carácter y nuestra personalidad. Hablamos a los 2 años de vida, empezamos a expresar, a decir qué es lo que nos está pasando y podemos entonces empezar a construir en esa construcción lingüística lo que deseamos. Ahora, de 2 a 5 años tenemos esa construcción de ese carácter, de esa personalidad, porque vamos repitiendo lo que nos dicen. Lo que escuchamos. Entonces, no es que venimos sabiendo, necesitamos aprender, y lo hacemos repitiendo el ejemplo. Efectivamente, ¿cuándo en ese proceso de vida empieza a adueñarse las preocupaciones o a caer el ser humano en la ansiedad? Porque usted mismo lo ha dicho, a partir de 2 años, 5 años, y nos observamos nosotros mismos, no hay preocupación en un niño. No se preocupa de nada, de que cómo llegan los alimentos a la mesa, de que para comprar esos alimentos necesitas de recursos económicos, que tienes que tener un horario o una empresa o una microempresa o un oficio para ganarse el dinero. O sea, no hay preocupación alguna. ¿De qué edad considera usted de su campo profesional empieza ya el ser humano a preocuparse por estas cosas que luego vienen la ansiedad, la depresión y un sinnúmero de nombres que se le da a esta preocupación? Es una excelente pregunta y punto de inicio como para reflexionar, porque lo decías antes, el bebé copia los gestos de la mamá, habla el idioma materno, todos los gestos y todos los estados de ánimo también. Entonces, si mamá está deprimida, si mamá tiene miedos, ¿el bebé qué va a hacer? Va a absorber todo eso, va a repetir también todo eso, porque su madre es su espejo. Entonces, cuidado con lo que le estamos transmitiendo, porque no solamente le estamos dando la leche materna, lo estamos alimentando por la boca, lo estamos alimentando emocionalmente, psicológicamente. Entonces, todo lo que la madre o el padre tiene ya en su personalidad, en su carácter, con debilidades, también con virtudes. Unidad de vigilancia comunitaria donde empieza a copiar esto, porque está muy bien lo que dices. No es que nacemos sabiendo, no es que nacemos con preocupaciones, con morbosidades, con ningún tipo de preocupación, sino que empezamos a repetir incluso esas frases fatídicas que dicen nuestros padres, no solo malas palabras, sino esas expresiones de vida que no alientan. Inclusive en algún momento pueden llegar a ser hostigados los niños con palabras como eres un idiota, no sirves para nada, haz bien las cosas, sino también una violencia física, un maltrato violento tanto psicológico como físico. Y esto obviamente ahonda más todavía en ese frágil carácter y personalidad que está desarrollándose, una vulnerabilidad, digamos, que lleva a una tristeza, a un debilitamiento, tanto desde lo emocional como también de lo físico, porque los niños también se van enfermando. En este caso, nosotros como padres, ¿cómo darnos cuenta de que nuestros hijos están cayendo en este tipo de ansiedad o depresión? ¿Cuáles serían las alertas que nosotros como padres deberíamos tener en cuenta? Tomar conciencia de esto, de que nuestro hijo es un espejo, nos está reflejando nuestra propia conducta. Entonces, uno puede aprender con ellos, debe hacerlo. Porque vuelvo a decir, muchas veces los padres me dicen, yo no sé dónde sacó esos hábitos o por qué tiene esa conducta. Perdón, ¿y quién los crió? Digamos, se crió en la casa de los vecinos, digamos. Entonces, generalmente tenemos esta actitud de negar que nuestro hijo es un reflejo nuestro, que lo que no nos gusta del otro es justamente algo que llevamos nosotros y que cuando lo vemos en el otro reaccionamos. Entonces,
tomar conciencia de que si nos está dando un desafío, una lección nuestro hijo, y nos moviliza, ver por qué nos está movilizando, por qué nos está haciendo ruido esta actitud de nuestro hijo, y ver de qué manera también no es que está repitiendo nuestro modelo, porque con hostigarlo de que cambie sus hábitos no es suficiente, porque, vuelvo a decir, los hijos copian a sus padres. Por eso hay una frase muy bonita que dice, hijo, fíjate muy bien por dónde caminas en la vida. Y el hijo le contesta, bueno, padre, fíjate tú porque yo voy detrás tuyo siguiéndote. Entonces, siempre nos están observando, nos están copiando. Y nosotros confundimos justamente en lo que decimos con lo que hacemos. Le decimos a nuestros hijos, no hagas esto, pero después vamos y lo hacemos. Pero no precisamente es así, doctor. Porque, por ejemplo, vemos a un padre modelo, a una mamá modelo, donde el papá nunca reniega con la mamá o nunca le ha... alzado la mano, faltaba el respeto. O sea, las agresiones físicas entre papá y mamá. En casa, por ejemplo, se hace lo que papá obedece, no lo que papá impone con ese carácter fuerte. Y los hijos salen lo contrario. O papá nunca ha llegado borracho a la casa porque no le gusta el trago. Y resulta que de los 2 o 3 hijos que tiene, uno de ellos se quiere beber hasta el agua de los floreros, por ejemplo. Así es. Y está bien, porque no hay una sola verdad. No es que lo que uno piensa como una teoría, una suposición, sea exactamente esto para todos los casos. Porque hay que ver caso por caso, hogar por hogar. Como decíamos la vez pasada, son criados bajo el mismo techo, con los mismos padres, pero las circunstancias no son las mismas. Entonces, esa historia de vida es diferente. Y sí, a veces tenemos padres que pueden ser muy permisivos, muy buenos, pero en algo estamos fallando. O sea, lo que nos está devolviendo nuestro hijo es una señal, una indicación de que en algo estamos fallando. Yo quedé con alguna pregunta a medias hace ratito. La ansiedad. ¿Cuándo llega? ¿Cuáles son los factores que te llevan a generar la ansiedad? Porque tengo entendido que la ansiedad también viene por niveles. Pero ¿cuándo empieza el tema de la ansiedad? Bueno, habría que definir primero la palabra ansiedad, ¿no es cierto? ¿Por qué nos ponemos ansiosos? ¿Por qué estás con un reloj en la muñeca? ¿Sí? ¿Por qué estamos pendientes del tiempo? Decías la vez pasada, que no nos alcanza para nada. Un tema, por ejemplo. Bueno, ahí empieza todo, ¿sí? Estamos sometidos, somos presos. Pero ¿sí? eso empieza cuando empiezas a tener responsabilidad como ser humano. Un niño, por ejemplo, que yo le pregunté eso hace rato, ¿desde qué edad empieza a tener ya esas responsabilidades? ¿Será cuando empieza a estudiar? ¿Será posible? ¿Cuando empiecen a exigirle alguna tarea? Exactamente, cuando empieza a haber un marco, ¿sí? Donde tenemos que hacer determinadas cosas, como ordenar y prepararnos para el almuerzo, ¿no? Si no es para el desayuno, para determinadas actividades del hogar que el bebé desconoce. El niño ya empieza a reconocer y empieza a ser entonces hostigado, porque a un bebé no se lo está hostigando, porque uno entiende de que no sabe, pero ya un niño, uno ya empieza a exigirle porque ya sabe, ya le explica con palabras y uno supone de que porque ya le explicamos ya debe entender. Pero en el mundo fantástico infantil esto no es así de racional y lógico. Entonces, claro, no hay una conciencia del tiempo. Por eso el niño sigue jugando, y los padres lo siguen llamando para que venga a la mesa, ¿sí? O vaya a bañarse. Y el niño sigue en su mundo de fantasía. Entonces sí, poco a poco viene introduciéndose esta regla del horario, de cumplir, y que no es natural. Estos son pautas culturales que hemos ido incorporando, como por ejemplo el tema de bañarse o de comer a un horario determinado, los rituales que hacemos, y ahí es donde nos vamos también a la cantidad de rituales que tenemos los seres humanos. ¿Rituales? ¿Qué le llaman rituales? ¿Las costumbres? Todos los hábitos que se vuelven rutinarios, ¿sí? Tanto religiosos como decir obsesivos compulsivos, ¿no? Quieres que esté la mesa puesta de una manera, ¿no? A eso le llamamos. El cafecito, el pancito, digamos, ¿dónde está el quesito? ¿No? O sea, si no, no es desayuno, ¿no? O sea, para cada uno, digamos,
todo en la vida termina siendo un ritual. Hasta en eso. Créame, doctor, que hasta en eso tenemos serios inconvenientes con la familia. Mi estimada Mercedes, usted no deja de mentir. No todas las familias tienen esa oportunidad de realizar ese desayuno o ese almuerzo o la cena o merienda, como le llamen, unidos en familia. Resulta que de pronto el papá, así no esté trabajando, se va a hacer deporte o cualquier otra actividad, pero se priva la oportunidad de compartir una comida con la familia. Y que a lo largo de la vida suele ser tan importante, desde mi punto de vista. Y no solo eso, porque también en esto también influye mucho la tecnología. La tecnología también influye a que están en la mesa y con el teléfono, o están comiendo y no, o sea, no precisamente lo hacen en una mesa, sino que se van al frente del televisor, se van. Entonces estas son costumbres de que ya se están perdiendo, de que se debe cenar, se debe almorzar, se debe desayunar con la familia. En algún tema vi por allí un TikTok, creo que observé, que lo realizan de manera de concientizar a la familia, de que un papá dijo justamente el Día del Padre, todo el mundo, no quiero que nadie me visite. No, pero papá, que estudia ya, perfecto, ya, tanta insistencia, perfecto, ya, pero pónganme aquí su teléfono. Vienen a celebrar mi día, entonces pónganme en una bolsita, pónganme aquí sus teléfonos. Pero no, entonces no entran, no pasa. Entonces hacen este tipo de TikTok justamente como para hacer llegar el mensaje de esa manera a los hijos, a la familia, de que la tecnología es importante, de que la comunicación es importante, de que tu trabajo es importante, pero debemos de tener excepciones. Y volvemos a los tiempos, a las reglas, a las pautas. Y voy a ir más lejos todavía, porque el teléfono, también como el televisor, como la pantalla de la computadora, están emanando magnetismo, energía, y esto produce cambios en nuestro metabolismo, afecta. Entonces, ¿es bueno tener el televisor frente a la cama? ¿Es bueno tener un aparato en la mesita de luz, sea el celular o cualquier otro? No. Todos los aparatos eléctricos deberían estar fuera de nuestro lugar de descanso, por ejemplo. ¿Sí? Digo, para ser más radicales todavía, en la mesa, cuando se almuerza, no debe haber celulares, ni televisores, ¿no? Ni nada que nos vaya a distraer de esa comunión que vamos a tener con el alimento. ¿Y qué recomienda usted a los padres? Porque muchas veces son ellos los que empiezan con Ahí vamos, es el ejemplo siempre. ¿Sí? ¿Qué recomienda usted? Tomar conciencia de la importancia, por ejemplo, de ingerir alimentos siendo conscientes de lo que vamos a introducir en nuestro organismo, saludable, y esto ir viviéndolo, digamos, con el resto de la familia, saber lo que estamos comiendo, por qué estamos comiendo esto y no otra cosa, ¿sí? Como dejar las gaseosas, ¿no? Todo lo que termina siendo tóxico para nuestro organismo. Porque no es solamente el celular, no es solamente si estamos o no conversando, porque en la mesa cuando vamos a comer, no a entablar una conversación, no es un banquete. Ahora, ¿tenemos momentos para conversar en familia? O sea, en pareja, ¿cuándo hacemos esa tertulia de poder reunirnos para conversar? ¿Después del almuerzo con un cafecito o antes? O sea, ¿qué tiempo le estamos dedicando a la familia? Porque ya les digo, el momento del almuerzo, del desayuno, es la ingesta. Es esa comunión con los alimentos que nos van a nutrir, que si lo hacemos apurados, nos van a caer mal, nos van a hacer daño. Entonces, no es solamente el tema de la tecnología, ¿sí? Es los hábitos de vida que estamos teniendo, que no le damos lugar a hacer las cosas correctamente. Y cuándo vamos a utilizar los recursos tecnológicos y un horario en un tiempo determinado. Pero también tenemos que tener tiempo para el ocio, el tiempo para la recreación, para el juego. O sea, en otras palabras, somos malos administradores del tiempo. Exacto. Y todo Muy eso bien. también lleva a pasarle factores a nuestros hijos, porque en mi caso, y me ha pasado,
ver a mi hija feliz cuando ella nos ve compartir entre mamá, papá, nos ve riéndonos, ella se pone feliz. Y creo que si fuese al contrario, de que un matrimonio fue solo es problemas, gritos, yo creo que todo esto llevan a que nuestros hijos vayan guardándose todo esto, y entonces creo que ahí es cuando viene ya, creo que la depresión, o ya, y nos llevan un límite a tomar un tipo de decisión que ya a nosotros como padres se nos sale de las manos. Ya no Así se es. soporta más. Profesores, por ejemplo, el caso de los docentes. El docente, siempre he dicho que uno de los trabajos más complicados, desde mi punto de vista, doctor, es ser docente. Primero porque eres un ser humano, eres un esposo, eres padre de familia y tienes también tus propios problemas. Y no puedes llegar al establecimiento educativo con problemas externos. Entonces, porque también te convierte en la profesión que usted tiene. Un docente también se tiene que convertir en psicólogo, porque nota el comportamiento distinto de cualquier alumno. Entonces, ¿cómo hacer para tratar de ayudar a ese niño y tratar de investigar qué está pasando en ese hogar? Porque el día de hoy, usted conoce al estudiante. Como docente, y lo digo porque en algún momento, de hecho mi primera profesión es docente, uno conoce el comportamiento del estudiante y que de la noche a la mañana te aparezca con un comportamiento diferente. Algo está pasando en casa. Entonces, yo siempre he criticado aquello a los profesores. Tienes que manejar bien tu carácter y saber identificar dónde ubicar tu problema, dónde lo puedes desahogar y dónde tienes que aislarlo. En el establecimiento educativo no lo puedes traer, porque allí resulta ser que te tienes que convertir en lo que es usted, un psicólogo. Tratar de comprender a tus estudiantes y en su momento incluso hasta llamar al papá o a la mamá. Y si no es llamarlo a ambos, saber qué está pasando con el estudiante. Y tus problemas tienes que dejarlos atrás. Entonces es algo bastante complicado desde mi punto de vista. No sé qué tenga usted que acotar acerca de lo que le estoy mencionando. Bueno, el tema de la docencia sí, es toda una vocación, como la de la salud, y que evidentemente una de las cosas en las que falla el sistema es que nos prepara técnicamente. O sea, somos tecnócratas aplicando, digamos, una función que debería ser con amor. Entonces nos vuelve insensible el sistema y no nos permite darnos el tiempo para conectarnos con el joven estudiante, como tampoco nos permite conectarnos con nosotros mismos, porque lo mismo le sucede al profesional de la salud. O sea, no es porque uno sea psicólogo, médico o profesor, maestro, tiene las cosas claras. No, uno lo que recibe es un título con el cual ejerce una profesión, pero ¿la ejercemos correctamente? Es la pregunta. ¿Qué es lo que nos está brindando, digamos, ese referente de si estamos haciendo las cosas bien? Porque aprobar o desaprobar a alguien, digamos, es una nota, es una evaluación que se hace en cuanto al conocimiento que adquirió o no ese joven. Pero hay jóvenes que también llegan con depresión al aula y se suicidan, ¿sí? O sea, no hubo una detección a tiempo, no solamente en el hogar, sino también en el colegio, de que ese joven venía arrastrando un problema. ¿Qué hace entonces un docente cuando detecta ese comportamiento, esa conducta errante, confusa de un joven? Mira para otro lado. Entonces, en parte es el sistema el que no nos da el tiempo tampoco para poder conectarnos, porque nos dicen, el docente no es amigo del joven, no tiene que perder tiempo en estas cuestiones, porque no somos psicólogos, ¿sí? O sea, pero sí, Ramiro, el docente tiene que ejercer ese lugar también de psicólogo como de padre o de madre, porque estamos orientando y guiando a ese joven. Muchos padres en la actualidad no quieren brindarle la atención necesaria, porque incluso tienes que enfrentar, y mire que lo estamos pasando de un tema a otro, el momento nos lleva allá, encima de eso tienes que enfrentar con un problema del papá. Llega todo agresivo a reclamarte algo, desconociendo los problemas que él le está pasando también. Y tú tienes que, aparte de tus problemas que tienes que tratar de dejarlo, enfrentar un problema con el joven y encima soportar al papá o a la mamá que te llega a buscar. Entonces,
esos comportamientos, y usted observa, las familias muchas ocasiones no le quieren dar el nombre o el tiempo, o no quieren aceptar que tienes un problema. Entonces, el tema psicológico. Lo siguen relacionando como, no, espérate, que yo no estoy loco, no tengo por qué buscar un psicólogo, yo no estoy loco, ¿qué te pasa? Y te lo dicen muchas veces hasta con una manera agresiva. ¿Qué te pasa? Pues yo no estoy loco para ir a buscar un psicólogo. Entonces, no sé quién les metió a la cabeza que ir a buscar una consulta con un psicólogo solo son los que tienen problemas mentales. Son los locos. Porque preocupaciones todos tenemos. Desubicado un tema y otro tema, conflictos internos, todos tenemos, aunque no quieramos reconocer. Sí, es un estigma que el mismo ser humano, digamos, ha terminado haciendo bullying sobre esto, porque no nos olvidemos que el bullying es un acto de discriminación, de burla hacia el otro en una diferencia, y puede ser una diferencia física como de comportamiento. Entonces, claro, decir que alguien está loco parece que estuviera mal. ¿Por qué? Porque hace algo diferente, ¿no? Como renguear o usar lentes para poder ver mejor. O sea, hacemos de un acto, digamos, algo de burla, porque no es igual a nosotros, porque el color que tiene, por el tamaño que tiene. Entonces, ahí, digamos, desde la niñez se empieza a vislumbrar un comportamiento que viene también copiado de los padres, porque el bullying empieza en el hogar, donde esa falta de amor propio, esa falta de amor recíproco dentro de la familia, Se la siembra allá mismo, en el seno familiar. empieza ahí y se lo traslada después en el colegio. Entonces empezamos a cargarnos, a molestarnos por estas diferencias y a estigmatizar entonces esos comportamientos como que fueran algo negativo, algo malo, pero en realidad es totalmente humano, como cometer errores. Pero alguien se olvidó la lección o tartamudeó porque no me acuerdo cómo que seguía la oración. Se olvidó la coma, Y se olvidó el punto. todo el mundo se le ríe en la cara, ¿no? Lo señalan, ¿no? Entonces, ese hostigamiento, ese maltrato, que no viene desde el nacimiento, porque nadie viene con esa maldad, pero sí de una sociedad, de un sistema inescrupuloso que sí empieza a hacer este tipo de discriminación y diferenciación, desde las razas, desde las culturas, desde la conquista y la imposición de una cultura sobre la otra, menospreciando, minimizando a las que son diferentes o han sido sometidas. Nos dice Rosa Gómez, el alma y el corazón también se enferman mentalmente. Es que mire, por ejemplo, estos temas a muchos les suelen parecer aburridos. A muchos les parece ser aburrido el tema que estamos tratando, mi estimado doctor. ¿Por qué? No suele o no se quiere reconocer que tenemos inconvenientes. Y por ejemplo, hay muchas personas que dicen, tengo problemas en la cabeza, me duele la cabeza, o tengo problemas estomacales, o tengo problemas de respiración, tengo problemas de los pulmones, pero son temas que de pronto cayó en la ansiedad y esto te conlleva a tener esos inconvenientes, a sentir esa dolencia en estos órganos. Y muchas ocasiones no queremos hacerle caso al cuerpo. Y de hecho, vuelvo a repetir, a los oyentes les puede parecer aburrido porque no queremos reconocer que tenemos estos inconvenientes. Rosa Gómez dice, ¿el alma y el corazón también se enferman mentalmente? Es la pregunta. Así es, Rosa. Vuelvo a Edward Bach, de las flores de Bach, que él sabía decir, antes de tomarte el té de Bach, la flor que te va a ayudar en tu trastorno, decía, tienes que reconocer, tomar conciencia de cuál es el conflicto. ¿Cuál es el conflicto entre la mente y el alma? Eso decía Bach, Rosa, hace más de 100 años atrás, porque entendía de que cuando la mente, la razón, la lógica del deber ser, el que dirán, el modelo social, cultural, te dice que tienes que hacer algo, entra en conflicto con tu deseo interno, tu intuición de que te gustaría hacer otra cosa, ahí tenemos el conflicto. Pasa mucho. Y nos callamos, seguimos haciendo lo que nos dicen que debemos hacer y postergamos entonces nuestro verdadero deseo. Incide mucho ahí el que dirán. Totalmente,
Hay muchas personas que, por ejemplo, quieren hacer algo, pero, ay, no, ¿qué dirá el fulano de tal? ¿O qué dirá la gente? No, pero si tú te sientes feliz, hazlo. Y como empezamos con la mirada de mamá, que es la que nos empieza a hacer cenar con esto, no, mijito, haga esto, haga lo otro, ¿no? O sea... La primera crítica. Ay. Eso es horrible, te ves feo, no te pongas eso. Eso es una marca a fuego, ¿sí? Entonces te va a seguir el resto de tu vida, porque aprendimos a hacer por el deseo de mamá, no por el propio deseo. Entonces, ahí ya empieza un conflicto existencial que vamos a arrastrar el resto de nuestra vida. Mire, que usted mismo me hace entrar a otros temas que nos alejan un poco del tema central. Las profesiones, por ejemplo, y lo que usted dice es importantísimo. Acá me causa chiste esta comunicación, este mensaje. Comuníquese con el alcalde de Montecristi, dice que a él le encanta coger dinero ajeno. ¿Qué hacer con él? Bueno, caso aislado. Por ejemplo, en el caso de lo que usted menciona, muchas veces los hijos son un modelo de lo que los padres quieren ser. La mayoría de las profesiones no es porque el chico o la chica decidió. Así es. Enseguida, cuando tienes una corazonada que te gustaría hacer algo, aparece la crítica de eso no te va a dar plata, ¿no? O se está midiendo en función de cuánta plata te va a dar. Y lastimosamente tenemos que decirlo, hay muchas personas que eligen una profesión no por vocación, sino por cuánto dinero le va a dar. O porque y las consecuencias después. Sí, sí, sí. A mí dijo una vez un profesional de la salud mental, un profesional como usted, un psicólogo: si tú quieres que tu hijo sea tal profesional, tú tienes que sembrarle desde chiquitico, desde niño, desde cuando empieza a repetir lo que escucha. Desde aquel entonces debes de irle sembrando lo que tú quieres que tu hijo sea. No cuando ya está en el colegio, cuando está en la escuela, que él ya decidió que estudiar. No porque tú se lo mencionaste, sino porque lo escuchó o empezó a tener otros modelos. Pero si tú quieres que tu hijo sea ingeniero, por decir, tú trátalo desde niñito, mi ingeniero, que esto que el otro, para que él vaya desde ya fortaleciendo esa profesión en su mente. No tratemos como idiotas a los niños. Los niños también piensan, sienten, saben lo que quieren. Pero ¿los escuchás? ¿Les permitís que se expresen? Y esa es la expresión de sentimientos que después tenemos fracaso como adultos. Porque tenemos miedo de expresar lo que sentimos, por temor al rechazo, a la desaprobación. Por eso te digo, es tan importante cómo son mamá y papá con nosotros, porque eso nos marca de por vida. ¿Está mal que se le siembre el hecho de que quieras o no quieras a tu hijo como tal profesional? Uno va a sugerirle, si quieres como padre, primero que estudie, trabaje, que sea alguien en la vida, digamos, ¿no es cierto? Que primero que nada aclaremos que ya somos alguien, ¿sí? O sea, no es que con un título, con una profesión, uno ahí se realiza, ¿no? Uno ya se realiza como mujer, como hombre, ¿sí? Y desde el momento que naces, has venido a esta vida para vivirla, para sentirla, a veces un poco para sufrirla, ¿sí? Pero la vida ya tiene de por sí su carga, su razón de ser. Después, en qué la dediquemos, qué usemos ese tiempo de vida, es otra cosa. Pero nos llevan a la confusión, a pensar de que si no tienes un título no eres nadie. Si no tienes demasiado dinero, no eres nadie. Y no es así, ya eres alguien y no necesitas demostrarle nada a nadie. Tienes que estar convencido. O sea, un tema que nos lleva de un tema a otro tema, otro tema, otro tema, y nos volvemos a lo mismo. Es que así es nuestra vida, es como medio complejo. Me hubiesen puesto a escoger si vas a vivir o no, yo me quedo mejor allá, tranquilo. Muy complicada, ¿no? Pues hablamos también el tema de aceptar a nuestros hijos tal y como ellos son, porque en este caso vivimos en una sociedad homofóbica, que ya nos llevaría a otro tema. Ese tema no quería tocar y hace rato que él me lanzó hacia allá. Y no quise tocarlo, dijo, pero tenemos otros programas más. Ajá, entonces... Ese es otro inconveniente y creo que el tiempo nos queda demasiado corto para tratar este tipo de temas. Pero esto lo podemos dejar para otro porque es un tema bastante amplio. O sea, en mi punto de vista es un tema bastante amplio. Pero volviendo al tema de los padres e hijos, se escucha mucho decir...
no te juntes con esa persona porque esa persona te lleva por mal camino. Soy de las personas que no creen eso, porque yo creo que la influencia de los amigos no tiene que ver con el comportamiento de los hijos. O en cierto caso existirían comportamientos porque voy a este punto porque yo creo que si mi amigo fuma y yo no lo quiero hacer, nadie me obliga. Entonces yo creo que también como padres debemos de escuchar a nuestros hijos y no echarle la culpa simplemente al amigo. Así es, Mercedes, y tenemos que aceptarlo y entenderlo una vez. Por más que uno ya haya hecho una vida, un recorrido, no le puedes decir a tu hijo, yo ya lo hice, ya sé de qué se trata, tú no lo hagas porque vas a perder el tiempo. O sea, ¿qué sentido tiene entonces la vida si no la vives, si no la experimentas? Y a lo mejor te va mejor que a tu padre, ¿sí? O sea, ¿por qué tener que dar por sentado de que porque a mí no me fue bien, a vos no te va a ir bien? Y la desconfianza, ¿no? Porque, verás, el tema de las adicciones, no se trata de que entonces tengamos que satanizar el alcohol, el tabaco y todas aquellas cosas que pueden ser tóxicas, porque estamos hablando que hay muchas cosas tóxicas al fin y tendríamos que prohibir todo. Y no se trata de solo de prohibir, sino de tomar conciencia de qué es lo que te está haciendo daño y qué es lo que entonces tú quieres para mejorar tu vida en esa calidad de bienestar. Entonces, que tu hijo sea consciente, que tenga pensamiento crítico, libre, para determinar qué es lo que cree que es mejor para su vida, es esa potestad que tiene como derecho propio. Porque todos nacemos libres y debemos mantenernos en ese estado. Entonces, tú eliges cómo vivir y también eliges cómo morir, porque en esto nadie se va a salvar, ¿no es cierto? Somos finitos. Entonces, ¿qué tiempo, cómo utilizamos esta experiencia de la vida? Depende de cada uno. No hay fórmulas, no hay algo escrito que tiene que ser de una sola manera. Entonces, ya no hay un texto. No, eso es dogmático, eso es absolutista, totalitario, imponer, digamos, un modelo. Si sabemos que somos pluriculturales, ¿por qué querer hacer una sola cultura? ¿Por qué hablar un solo idioma? Entonces, si esto es algo que es natural, ¿por qué no sostener, digamos, este estado de naturalidad? Y de permitir entonces que cada uno descubra qué es lo que le gusta. Y por supuesto, si no le gusta hacer algo, lo va a dejar de hacer, porque está convencido que no le gusta. Entonces, esa potestad debemos permitirle a nuestros hijos de que sean libres de elección, como también responsables, porque en esto también viene la responsabilidad. Porque en algún momento dado vos también le vas a abrir la puerta de la casa y decir, bueno, mijito, ya es adulto, mayor de edad, vaya a hacer su vida, ¿no es cierto? Entonces asuma esa responsabilidad. Pero si no aprendió de niño a ser responsable, va a tener miedo de salir, de desplegar las alas. Entonces tenemos que darle esa confianza de la niñez misma a ser responsable de sus actos. Que haga su limpieza, que tenga que hacer lo que tenga que hacer, digamos, para corregir y aprender de sus propios errores. No el tener próximo miedo. programa, mi estimado doctor, vamos a tener la interacción con el público. Vamos a tener que incentivar a nuestro público y que reconozcan realmente lo que pasa en casa, que muchas veces queremos tapar el sol con un dedo y decir, no tenemos ningún problema. En realidad todos tenemos inconvenientes, no solo por la cuestión de la pandemia. Tenemos preocupaciones por deudas, tenemos preocupaciones amorosas, como dijo Mercedes en algún momento. Los chicos tienen inconvenientes no solo por la cuestión del enamoramiento por primera ocasión, que es lo más maravilloso cuando te ilusionas por primera vez. Tienes las preocupaciones del hecho de que te vayan a meter un cocacho en tu casa porque te sacaste una mala nota, o porque tienes el inconveniente con el compañerito del otro paralelo, o porque el profesor te está mirando feo y consideras o sientes, porque eso también pasa, hay que ser honesto, que hay ciertos profesores que te cogen coraje, y tantas preocupaciones que desde niños, desde jóvenes, empiezas a tener. Entonces, todas las familias, no hay una que esté excepto de los inconvenientes. Entonces, yo quiero buscar realmente la manera de que las personas se interesen en este tema, que reconozcan que necesitamos
e incluir a nuestra familia estos temas que son tan interesantes para buscarle una salida a los inconvenientes que cada familia tiene. Lo que hacemos no es poca cosa, Mercedes, Ramiro, y yo vuelvo a agradecerles a Radio Montecristi Online, a ustedes por su apertura de corazón, para que podamos hablar de esto, porque mientras más foros podamos abrir para que la gente se acostumbre a escuchar de estos temas, porque es una cuestión de cultura, no estamos acostumbrados a escuchar otras versiones, otras verdades. Entonces, animarnos a hablar, sí, a veces da miedo, y más sobre lo que no conocemos. Por eso tenemos que darle tiempo al tiempo, permitir que cada persona haga su proceso de entendimiento, incluso de búsqueda personal, donde busque información para poder entonces entender un poquito más, porque cuando va a abrir el micrófono, cuando va a hablar, tiene que hacerlo con conocimiento de qué es lo que está diciendo. Pero sí es importante, Mercedes, este espacio para que la gente pueda escuchar. Si habla o no habla, Ramiro, ese no es el objetivo en sí, sino que escuche también. Si lo hace, si habla, fantástico, pero lo importante es tener este espacio de comunicación para que la gente pueda escuchar algo diferente, que no estamos solos, que podemos encontrar otras alternativas. Sentirnos relajados, definitivamente. Tengo saludos para el ingeniero Chila, que se encuentra también en sintonía. Él menciona pues que las preocupaciones es para todo el ser humano. Por ejemplo, dice, no hablan de la muerte, no se habla de la muerte, y la muerte es parte de la vida. Y como hay varios temas que las familias tratan de no hablarlo con el resto de los miembros de la familia, cabe la redundancia, porque se vuelve una especie de tabú. Por ejemplo, como la sexualidad, como la muerte, entre otros temas, entre otros temas que no se forman parte del diálogo familiar, porque se ha vuelto un tabú, algo prohibido totalmente hablar. No se ha vuelto, sino que vivimos en una cultura que genera mitos y tabúes, fobias, ¿sí? Porque no es la homofobia algo que aparece ahora. Y no es casual, porque es una sociedad, es un sistema que está generando este tipo de modelo fóbico. Entonces, al que es diferente, lo hostigo, lo maltrato, ¿sí? Lo tengo que convencer, ¿sí? Porque así tenemos religiones que quieren imponer por la fuerza, ¿sí? Su cultura, su religión, su punto de vista. Y así ha pasado en la historia, ¿no es cierto? Entonces, esto hoy lo vemos en lo que es la fobia, en una conducta, un comportamiento humano, pero que está alimentado por un sistema, como este sistema que es violento, que genera violencia, que estructuralmente está basado en la violencia, porque no es casual las guerras, por ejemplo, o las guerras que vivimos intrafamiliares. 8 de la mañana con 1 minuto. Mercedes, ¿tenés otra pregunta? No, por acá también Evelyn Robles nos comenta que estos temas son muy interesantes. Doctor, gracias por esta entrevista, está muy interesante. Si no se busca ayuda psicológica, terminará en ayuda psiquiátrica. Me encantan las terapias psicológicas, ayudan mucho a sanar la mente y el alma y todo el cuerpo humano. Diana Polman también nos dicen, así es Ramiro, no todo es perfecto, todos tenemos inconvenientes y dolores en la vida. Señoras y señores, tenemos las 8 de la mañana con 2 minutos y quiero robarle unos segunditos más a la colectividad y a usted, mi estimado doctor. Hablábamos de este tema tan interesante. Por ejemplo, el día de hoy nosotros nos da la oportunidad, la ingeniera Berito Ponce es una señora que está sobreviviendo con el cáncer y ella le ha dado un espacio a su vida, un espacio a la colectividad, dándole a conocer cómo ha ido ese proceso de vida de ella, ¿no? Y sirviéndole de una u otra manera motivo de vida para las demás personas que padecen ese problema de salud. Porque en muchas ocasiones, lo hablábamos hace rato con la compañera Mercedes, que se escuchaba hablar del cáncer y la gente lo relaciona con la muerte. O sea, habla de cáncer y automáticamente, psicológicamente, el paciente está acabado. Y Verónica es una ingeniera que el día de hoy nos brindó la oportunidad de poder conversar con ella a las 5 de la tarde aproximadamente, 5:30, vamos a hacerlo en vivo. Ella se ha dedicado a motivar a las personas que padecen este problema. Entonces, es un problema también severo de la mente, porque más allá de que te quiera o no matar el cáncer, te mata la psicología. Entonces, es el tema con el que queremos cerrar el programa el día de hoy, mi estimado doctor. ¿Qué hacer con aquellos? ¿Cómo enfrentar? ¿Cómo hacer que las personas acepten de que no es el fin? De que es
una oportunidad más. Tomando conciencia, porque así como decía el ingeniero, no hablamos de la muerte, no hablamos de las enfermedades y por qué nos enfermamos. Y que evidentemente todos somos finitos, ¿sí? Entonces la educación que empieza en casa, en la familia, debe estar mostrándonos con total naturalidad tanto nuestro cuerpo como que este cuerpo, si no lo cuidamos, también se enferma y que también algún día va a dejar de existir. Porque mientras más lo naturalizamos, lo entendemos desde la niñez, más fácil nos resulta poder afrontar esto. Lastimosamente tenemos un sistema que está basado en la producción, que está basado en el mercantilismo, que nos está induciendo a vivir de una manera esclava, sometida, donde nos agota todos los recursos. Entonces, fíjense en que es contradictorio, porque terminamos enfermándonos, quizás con dinero, pero ya después el dinero no te sirve para sanarte. Entonces, ¿cuál es la paradoja? Nos han educado para ser productivos, pero no para ser sensibles, humanos y, por sobre todas las cosas, para ser felices. Entonces, que nuestros hijos sean felices, es algo que debe guiarnos y permitirles entonces serlo. No esperar a que se reciban, a que tengan dinero, porque entonces recién vamos a poder ser felices. O sea, esto es absurdo. La felicidad no se compra, como tampoco el amor. Esto es algo que debemos vivirlo en el día a día, porque eso lo nos termina intoxicando y enfermando. Efectivamente, mi estimado doctor, la felicidad es algo que no se compra, la felicidad es algo que se vive día a día, momento a momento, minuto a minuto. Es el caso de Berito Ponce, que esta tarde pues nos da la oportunidad de hablar de este tema interesante. Doctor, muchas gracias por estar acá una vez más con nosotros, y el día martes estaremos nuevamente hablando de estos temas tan interesantes. Y quedó corto con el tema de Berito, ¿no? Esta tarde vamos a escuchar. Lo vamos a continuar. Lo invito, mi estimado doctor, que escuche la entrevista que tendremos esta tarde, donde ella motiva también al resto de las personas a seguir luchando, porque la vida es tan emocionante. Y que no tengan tampoco miedo a la muerte, porque también es parte de la vida. Entonces, si Dios le da la oportunidad de seguir viviendo, ¿por qué hay que entristecerse? Hay que enfrentarla con toda la alegría, con toda la energía. Así que el saludo para Berito Ponce, y esta tarde, si Dios así lo permite, estaremos en una transmisión en directo con ella para todos los oyentes de Montecristi Radio, de Hippie TV Canal 2 y de Infonoticia Quito. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, y hasta el martes que viene entonces. Bueno, el tema nos quedó muy corto para muchos temas que de uno salen otros, pero así es la vida. Efectivamente. Señoras y señores, me despido mencionándole a cada uno de los oyentes, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Si lo permite, pues el día de mañana estaremos nuevamente en este área noticiosa.